Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las válvulas Rotalock en refrigeración y climatización. Vamos a comenzar primeramente con las válvulas Rotalock que se usan en compresores con dos puertos, como el que tenemos aquí en la figura. Entonces vamos a identificar sus partes, ya debido a que este accesorio es muy utilizado tanto en compresores herméticos como en compresores semiherméticos. Aquí tenemos uno, donde podemos identificar la tapa del vástago. Aquí tenemos sus dos puertos, vémoslo aquí. Aquí también podemos observar que el puerto de servicio es el próximo al vástago, siempre recordar esto. Y el segundo puerto, el más alejado, es un puerto para conexiones permanentes. Ahorita más tarde en este video vamos a explicar con sus posibles conexiones. Perfecto. Ahora vemos acá que ya quitando la tapa del vástago podemos identificar aquí el vástago de la válvula. Veanlo aquí. Este es una especie de tuerca que tiene la función de regular el torque que se le da a este vástago, también para mantenimiento. Aquí podemos observar también la tuerca de conexión con el cuerpo del compresor. Mírenlo aquí. Y muy importante identificar esta parte blanca que tiene que ver con el O-ring, cierto, de aislamiento o de sellamiento que tiene esta válvula con respecto al cuerpo del compresor. Entonces no perder este tipo de O-ring porque este es el que hace el sellamiento. Y también lo podemos ver en la parte inferior, que es una conexión con una tubería de tipo soldada, correcto. Entonces vamos a ver las características de una de estas válvulas a continuación. Bien, aquí tenemos una válvula típica. Aquí tenemos la rosca que va con el compresor. Aquí tenemos la rosca que va con el racor, cierto, que viene de la tubería. Perfecto, aquí tenemos el vástago, veanlo aquí. Aquí tenemos el puerto de servicio, es el próximo al vástago, y el puerto de conexiones permanentes. Muy bien, vamos a ver cómo es que funciona ella y cuáles son sus características a continuación. Bien, entonces para determinar el giro del vástago, para enroscar o desenroscar, se debe tener en cuenta la regla de la mano derecha. ¿Cómo aplica? En este caso vamos a apuntar con nuestro dedo hacia el vástago y en el sentido en el cual cierran nuestros dedos es la dirección en la cual enrosca el vástago. Muy importante tener en cuenta esta regla. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el funcionamiento del vástago cuando lo enroscamos y cuando lo desenroscamos, sobre todo para las comunicaciones que se tienen con los puertos, para no tener ningún problema o inconveniente. Vamos a ver unos ejemplos a continuación. Ahora, para enroscar un vástago, me apoyo en mi mano derecha. Aquí mi pulgar se alinea con el vástago y en el sentido en que cierra mis otros dedos es el sentido en que ella cierra, o sea, va a cerrar en este sentido o a enroscar en este sentido, mientras que va a desenroscar en el otro. Entonces vamos a hacer la prueba de enroscar en este sentido. Ya yo tengo aquí mi herramienta ratchet configurada para ello. La coloco aquí y vean cómo comienzo a enroscar el vástago, y lo hacemos hasta el final si queremos, ¿no? Vamos a hacerlo hasta el final para que ustedes observen cómo entra. Aquí ya llegamos, vean, llegamos al final y vemos que tenemos nuestro vástago enroscado. Veamos ahora la siguiente parte. Bien, vamos a desenroscar. Recuerden la regla de mano derecha, mi pulgar aquí en el vástago, y en este sentido que cierro mis dedos, ella enrosca. Por tanto, va a desenroscar en el sentido contrario. Así. Para ello, ya hemos configurado aquí nuestra llave ratchet. La colocamos y vean. Vean cómo voy girando, y a medida que voy girando el vástago va saliendo. Vean aquí, perfecto, como estamos observando aquí.
y lo hacemos por completo. Bueno, aquí, y ya tenemos nuestro vástago desenroscado. Bien, después de haber visto los videos estos o pequeños cortometrajes, vamos a ver una estructura, cómo sería la parte interna. Vemos aquí nuestra válvula. Recuerden que este es el puerto de servicio, vémoslo acá. Y aquí tenemos el puerto de conexiones permanentes que se usa para conectar ya sea los terminales de los presóstatos de presión o manómetros permanentes. Y aquí tenemos la conexión para la entrada de la tubería. Esta tubería puede ser unida a la válvula, ya sea por racor o soldada. Entonces vamos a ver cómo es nuestra condición con este pequeño corte que hemos hecho acá. Entonces cuando el vástago está completamente desenroscado, como estamos viendo aquí, entonces vean que no hay comunicación con el puerto de servicio. Veanlo aquí. Vean que el puerto de servicio no tiene comunicación con el resto de la válvula, pero sí hay comunicación acá del puerto permanente con el refrigerante de la tubería y con el que está con el cuerpo del compresor en este caso. Ahora, cuando nosotros vamos a enroscar el vástago, vamos a hacer aquí una pequeña enroscada, unas cuantas vueltas. Vean que sucede inmediatamente, ya el refrigerante puede entrar por aquí y véanlo por dónde va a estar, por el puerto de servicio. O sea que ya el puerto de servicio va a tener comunicación no solo con el puerto de conexiones permanentes, sino también con el refrigerante que está en la tubería, que está soldada o conectada a la válvula, y con la que está aquí en el compresor. Bien, ahora sigamos nuestro análisis. Partimos nuevamente de la posición del vástago desenroscado. Vean que aquí, cuando está desenroscado, repito nuevamente, el puerto de servicio queda aislado del resto de las conexiones. Ahora vamos a hacer la operación cuando vamos a enroscarlo por completo. Entonces vean, cuando enroscamos por completo, aquí vean que sigue manteniendo comunicación el puerto de servicio con el puerto de conexiones permanentes, además con la unión con el compresor, como estamos viendo aquí. Pero no hay flujo de refrigerante, ¿cierto? Porque vean cómo el vástago aquí lo bloquea. Entonces no puede entrar refrigerante ni puede salir refrigerante de aquí. Pero tengan en cuenta que hay comunicación entre el puerto de servicio y el puerto de conexiones permanentes. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo funciona para no tener accidente con esta válvula. Ahora vamos a ver otros tipos de válvulas Rotolog. En este caso, válvula Rotolog de compresor con un puerto, como tenemos aquí, y este puerto sería el puerto de servicio. Vean que ya las conexiones no son roscadas al equipo, sino que vienen unas uniones con pernos, como estamos viendo acá, y aquí se coloca entre el cuerpo de la válvula y el cuerpo del compresor un empaque térmico. Véanlo aquí. Entonces aquí lo tenemos. Entonces este sería el puerto de servicio, más no tendríamos un puerto de comunicaciones permanentes, porque estos compresores por lo general tienen varios de ellos y estas válvulas no lo necesitan. Veámoslos aquí en este ejemplo, y en este ejemplo que tenemos una aquí en la succión del compresor semihermético que estamos observando aquí. Vean con su único puerto de servicio que tenemos acá. Bien, a continuación seguimos con las válvulas Rotolog para recibidores de líquidos. Estos pueden emitir de varios tipos, desde los mismos que utilizamos para los compresores, con dos puertos, como vemos aquí, y con una rosca, veanlo acá, para hacer aquí, para la unión con el recibidor, con el cuerpo. Pero también lo tenemos de esta forma con un solo puerto, donde puede ser una rosca macho, como tenemos aquí, o también uniones con pernos con dos puertos, como estamos observando acá. Y también lo podemos observar acá en esta parte, veanlo acá. También lo tenemos con unión al recibidor soldadas. Entonces aquí las tenemos en operación. También tenemos válvulas Rotolog o de servicio para aire acondicionados tipo split, donde tenemos de estos casos, vemos acá estos tipos, vemos que tenemos el tubo para conexión o unión de tuberías, por lo general viene con conexión soldada. También aquí tenemos la tapa del vástago, el vástago está aquí, véanlo acá, y aquí tenemos una toma para el puerto de servicio de presión, y aquí tenemos la unión para conexión a tubería con racor. También lo podemos observar acá en este tipo, donde tenemos el puerto de servicio, y aquí
la conexión para la tubería con racor, pero en este caso la conexión para que viene con una válvula es recta mientras esta es curva. Aquí vemos un ejemplo donde se utilizan. Entonces se utilizan en la unidad externa, como estamos viendo acá. Miremoslo aquí. Vemos que la válvula que está unida con la tubería más gruesa es la válvula de succión, mientras que está con la tubería o caño más delgado es la de descarga, salida o de mezcla. También tenemos estos tipos de válvula Rotalock que se utiliza en equipos tipo central, caseco, piso techo, que van a la unidad condensadora. En este caso, vean que es una forma diferente. Aquí tenemos la tapa del vástago. El vástago va en este cuerpo. Tenemos una conexión para la tubería aquí y otra conexión para la tubería inferior. Entonces el vástago va a bloquear, o sea, el refrigerante que sale o entra de la tubería inferior, como estamos viendo acá. Y aquí tenemos su puerto de servicios. Entonces lo tenemos diferentes tamaños y lo podemos ver aquí en este caso en un equipo donde tenemos acá la unidad externa. Veanlo aquí, yo estoy ubicado en la unidad externa, bien, y donde tenemos la conexión para la tubería de succión, y aquí tenemos la conexión para la tubería de líquido o descarga, en este caso de este tipo central. Bien, doy gracias por la observación del video. No olvidar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.